Estaba tirada en el piso, con la pierna doblada de una forma que no era normal. La ambulancia todavía no llegaba. Mi teléfono vibró en la mano. Llamé a mi hijo. Una vez. 2 veces. Cuando contestó, sonaba música de fondo. Risas. Copes chocando. Le dije que había tenido un accidente. Que no podía moverme. Hubo un silencio breve. Incómodo. Luego dijo que estaba en el cumpleaños de su suegra. Que no podía ir. Que si me moría, le avisara después. Miré el techo. No lloré. No grité. Solo entendí algo. En ese momento dejé de ser su madre. Me convertí en un estorbo. Si esta historia te duele como a mí, suscríbete y acompáñame. Quédate hasta el final, porque no todo terminó en esa llamada. El piso estaba frío. No era una idea, era una sensación concreta que me subía por la espalda como un hilo helado. Traté de mover la pierna derecha y no respondió. No sentí dolor al principio, solo una presión rara, como si no me perteneciera. El foco del pasillo parpadeaba, y cada vez que la luz iba y venía, yo pensaba que así se me iba a apagar la cabeza. Me quedé ahí, con la mejilla pegada a las baldosas, oliendo a detergente viejo y a polvo, preguntándome en qué momento una tarde normal se convierte en esto. Había salido a sacar la basura. Eso era todo. Una bolsa negra, ligera, mal cerrada. El escalón que siempre bajo sin mirar. El pie que se me fue. El golpe seco, hueco, contra el piso. Después, el silencio. Ese silencio que no es paz, es abandono. Quise gritar, pero el aire no me salió como esperaba. Me dolía el pecho de una manera extraña, no como infarto, más bien como vergüenza. Vergüenza de estar tirada, de necesitar ayuda, de no poder levantarme sola como siempre. El teléfono estaba a medio metro de mi mano. Lo vi como se ve un salvavidas desde lejos, sabiendo que no alcanza con mirarlo. Arrastré los dedos despacio, con una torpeza que no reconocía como mía. Cuando lo agarré, la pantalla estaba rajada en una esquina, una rajadura vieja, y pensé en cuántas veces había dicho luego lo cambio. Todo lo dejaba para después. Incluso a mí. Marqué el número de mi hijo con la memoria, sin mirar. El primer tono me sonó eterno. El segundo, más. Pensé que no iba a contestar. Cuando lo hizo, la música me pegó en el oído como un cachetazo. Risas, voces superpuestas, un ambiente que no tenía nada que ver conmigo en ese piso. ¿Qué pasó?, dijo, con esa voz apurada que usa cuando siente que algo lo interrumpe. Mikai, Daij. Mi propia voz me sonó lejana, como si saliera del departamento de arriba. Creo que me lastimé la pierna. No me puedo levantar. Hubo un silencio corto, incómodo. Escuché que se tapaba el micrófono, que alguien le hablaba cerca. Luego volvió. Estoy en el cumpleaños de mi suegra, dijo. No explicó más. No preguntó dónde estaba. No preguntó si sangraba. No puedo ir ahora. Me quedé mirando la pared, una mancha vieja con forma de mapa. Pensé en señalarla con el dedo, como para no perderme. Me duele, dije, como si esa palabra pudiera cambiar algo. Bueno, llama a una ambulancia, respondió. Y entonces agregó, con una ligereza que todavía me duele escribir, si se muere, me avisas después. No colgó de inmediato. Yo tampoco. Nos quedamos unos segundos compartiendo un silencio que ya no era incómodo. Era definitivo. Después, la llamada se cortó. Apoyé el teléfono sobre el piso, al lado de mi cara. El frío ya no era solo del suelo, era de adentro. No lloré. No todavía. Sentí algo peor, una claridad seca. Me quedé pensando en todas las veces que yo había dejado lo mío para después porque él me necesita. Todas las veces que llegué tarde a mis citas porque lo estaba esperando. Todas las veces que dije no importa cuando sí importaba. Con la mano libre marqué emergencias. Di mi dirección con dificultad, tratando de no sonar exagerada. Colgué y me quedé esperando. El tiempo en el piso es distinto. Los minutos no pasan, se estiran. Escuché el ruido del edificio, un ascensor, una puerta que se cerraba, pasos que no se detenían. Nadie preguntó si necesitaba ayuda. Nadie se asomó. Pensé en gritar otra vez, pero algo dentro mío se resistía. No quería ser vista así. Tirada. Dependent. Mientras esperaba, mi cabeza empezó a irse a lugares raros. Me acordé de mi hijo de chico, cuando se enfermaba y yo me quedaba despierta toda la noche tocándole la frente para ver si tenía fiebre. Me acordé de cómo le preparaba el desayuno incluso cuando yo no tenía hambre. De cómo siempre supe en qué tono lloraba cuando tenía miedo y en cuál cuando quería algo.
Pensé en todo eso y sentí una presión en el pecho que ya no era solo física. La ambulancia llegó con un sonido que me dio alivio y miedo al mismo tiempo. 2 paramédicos me hablaron con esa voz calma que usan para que uno no se asuste más. Me preguntaron si estaba sola. Dije que sí. Me subieron en una camilla y vi mi departamento desde abajo, como si ya no fuera mío. Pensé en cerrar la puerta con llave, pero no tenía fuerzas ni manos para hacerlo. En el hospital, las luces blancas me lastimaron los ojos. Me hicieron preguntas, muchas, todas prácticas. Fecha de nacimiento, alergias, antecedentes. Yo respondía mecánicamente. En algún momento me preguntaron si había alguien a quien avisar. Dije el nombre de mi hijo. Lo dije con un reflejo automático, como cuando uno da su apellido. La enfermera asintió y anotó algo en una hoja. No supe si lo llamó o no. Nadie volvió a mencionarlo. Me dejaron en una camilla, separada de otras por cortinas que no tapaban nada. Escuchaba quejidos, televisores prendidos, pasos rápidos. Yo miraba el techo, una mancha de humedad cerca de una rejilla de ventilación. Pensé que si me concentraba en esa mancha podía evitar pensar en la frase. Si se muere, me avisas después. No lo logré. Pasaron horas. Minutos. Es difícil saberlo ahí adentro. Me trajeron un vaso de agua. No tenía sed, pero tomé igual, porque hacer algo con las manos me calmaba. Mi pierna empezó a doler de verdad, un dolor profundo, punzante, que me hacía cerrar los ojos. Aún así, el dolor físico era más fácil de tolerar que el otro. El otro no tenía forma. En algún momento miré el teléfono. Ningún mensaje. Ninguna llamada perdida. Pensé en escribirle yo, decirle que ya estaba en el hospital, que no era broma, que me dolía. Miritov. Me dio vergüenza. Una vergüenza absurda, pero real. Como si insistir fuera molestar. Como si mi dolor tuviera que competir con una torta y velitas. Me llevaron a hacer estudios. Me dejaron sola en un pasillo largo mientras esperaban resultados. El frío de ese lugar se parecía al del piso de mi casa. Me abracé los brazos como pude. Cerré los ojos y me pregunté, por primera vez sin suavizarlo, ¿siempre fue así? ¿Siempre fui yo la que corría, la que esperaba, la que justificaba? ¿Y yo nunca quise verlo? Recordé llamadas que no contestó. Visitas postergadas. Cumpleaños donde llegó tarde y se fue temprano. Yo siempre encontraba una razón. Trabajo, cansancio, la vida. La vida de los demás siempre parecía más pesada que la mía. Una doctora joven me habló de la pierna, de una fractura, de reposo. Ascenti. Me explicó que iba a necesitar ayuda al menos los primeros días. ¿Vive sola? Preguntó. Dije que sí. ¿Tiene familia? Agregó, sin mirarme. Dudé un segundo. Tengo un hijo, dije al final. Sonó extraño en mi boca, como una palabra que ya no describía lo que yo sentía. Me llevaron a una habitación compartida. La mujer de al lado tenía visitas. Reían bajito, se pasaban un termo. Yo miraba la cortina cerrada del otro lado y sentía que estaba en una escena equivocada. El reloj marcaba horas que no significaban nada. Volví a mirar el teléfono. Nada. Fue entonces cuando entró un médico, con una carpeta bajo el brazo. Me habló con respeto, con distancia profesional. Me dijo que necesitaban un contacto de emergencia, alguien que pudiera tomar decisiones si pasaba algo. Me miró por encima de los lentes. ¿A quién ponemos?, preguntó. Abrí la boca para decir el nombre de mi hijo. La costumbre empujaba fuerte. Pero algo se me quedó atravesado. La imagen de la música, las risas, la frase dicha sin pensar. Miquid Kalada. El médico levantó la vista, esperando. Y no supe qué responder. La mañana después del accidente no llegó como una mañana. Llegó como una luz blanca que no calentaba nada. Abrí los ojos y tardé varios segundos en entender dónde estaba. El olor a desinfectante, el ruido metálico de una camilla moviéndose en el pasillo, una tos seca detrás de la cortina. Intenté mover la pierna y el dolor me devolvió al presente con una claridad brutal. No estaba en casa. No había sido una caída cualquiera. Y, aún así, lo primero que pensé no fue en mi cuerpo, sino en el teléfono. Lo tenía en la mesita, conectado a un cargador que alguien había puesto por mí. La pantalla estaba negra. Lo tomé con cuidado, como si fuera algo frágil, y lo encendí. Ninguna notificación nueva. Ningún mensaje. Miré la hora. Pensé que tal vez era temprano, que todavía no había visto la llamada perdida de la noche. Revisé otra vez. Nada. Una enfermera corrió la cortina para checar mis signos vitales. Habló conmigo con una amabilidad automática,
como si ya me conociera. Me preguntó si había dormido. Asentí, aunque no era verdad. Dormir ahí era como flotar entre ruidos. Me preguntó si alguien iba a venir a verme. Volví a asentir, porque decir que no me parecía una exageración, como si estuviera reclamando algo que no me correspondía. Pasaron las horas y nadie llegó. Ni flores incómodas, ni mensajes torpes, ni llamadas para preguntar cómo seguía. En algún momento escribí yo. Un mensaje corto, sin drama. Ya estoy estable. Me quedo unos días. Vi cómo aparecía el doble cheque azul. Later. El teléfono se quedó quieto después de eso, como un objeto muerto. Esperé una respuesta que no llegó. El cuerpo empezó a entrar en una rutina rara. Medicamentos, visitas breves de doctores, comidas que llegaban en bandejas tibias. Yo hacía lo que me decían, porque obedecer era más fácil que pensar. Pero cada vez que la cortina se movía, levantaba la cabeza esperando ver una cara conocida. Cada vez que no era él, sentía una decepción pequeña, acumulativa, como gotas cayendo en el mismo lugar. Al tercer día apareció mi nuera. No avisó. Simplemente entró, con una bolsa en la mano y el gesto serio. Me dio un beso rápido en la mejilla, sin acercarse demasiado. Hola, dijo, como si nos viéramos seguido. Miró la habitación, la pierna inmovilizada, el suero. No se sentó de inmediato. Dejó la bolsa sobre la silla, como si no estuviera segura de quedarse. ¿Cómo estás?, preguntó. Su voz era correcta. No había preocupación, tampoco desprecio. Era una voz funcional. Me duele, respondí, y me sorprendió lo simple que sonó. Ella sintió, como quien escucha un reporte. Mi hijo no pudo venir, dijo enseguida, sin que yo preguntara. Está muy complicado con el trabajo. Y además, ya sabes. No sabía qué. No pregunté. Me explicó que habían pasado por la farmacia, que me traía unas cosas, que luego me las dejaba. Habló de horarios, de lo lleno que estaba todo. No habló del accidente. No preguntó cómo había pasado. Yo la miraba mientras acomodaba la bolsa, notando detalles absurdos. Sus uñas recién hechas, el perfume que me resultaba ajeno, el reloj caro que yo misma le había regalado en un cumpleaños. Se sentó al fin, en el borde de la silla, como lista para levantarse en cualquier momento. No te preocupes, dijo, y esa frase me cayó pesada. Estas cosas pasan. Me sentí vieja de golpe. Como si mi cuerpo roto fuera una estadística inevitable. Estuvo 15 minutos. Miró el teléfono varias veces. Me dijo que tenía que irse, que luego hablábamos. Antes de irse, me acomodó la sábana con un gesto rápido, casi mecánico. Cuídate, dijo. Y se fue. El silencio que dejó fue peor que el de antes. Porque ahora ya no podía decirme que nadie sabía. Sé bien. Simplemente no era prioridad. Empecé a recordar escenas que, hasta ese momento, había archivado como normales. La primera Navidad después de su boda, cuando yo quedé sentada en la esquina de la mesa, cuidando que no faltara nada, mientras ellos brindaban con los amigos de ella. La vez que llegué a su casa sin avisar y ella me miró con sorpresa, no mala, solo distante, como si yo fuera una visita inesperada en un lugar que antes era mío. Las llamadas que se fueron espaciando, siempre por algo externo, trabajo, cansancio, planes. Yo siempre me adaptaba. Siempre decía no importa. Ahora ese no importa me parecía una mentira que me había contado sola durante años. Una mujer de la habitación de al lado me preguntó si mi familia venía seguido. Le dije que sí, sin pensar. Me escuché y sentí vergüenza. ¿Por qué mentía? Tal vez porque admitir lo contrario era aceptar que necesitaba más de lo que estaba recibiendo. Y necesitar, a mi edad, parecía algo indebido. Mi hijo me escribió al cuarto día. Un mensaje largo, lleno de explicaciones. Que lo sentía, que había sido una semana complicada, que esperaba que yo entendiera. Lo leí despacio. No decía ¿cómo estás? Decía espero que entiendas. La carga estaba sobre mí, como siempre. Le respondí con pocas palabras. Aquí sigo. Me dijeron que tardaré en caminar. El mensaje quedó sin respuesta. Ese mismo día vino una trabajadora social. Me habló de apoyos, de cuidados posteriores. Me preguntó si tenía alguien que pudiera quedarse conmigo al salir. Volví a dudar antes de decir el nombre de mi hijo. Esa duda ya no era miedo, era algo más feo, desconfianza. Le dije que lo veríamos después. Ella me miró con una compasión discreta que me molestó. No quería lástima. Quería normalidad. En la tarde,
Mientras esperaba que me llevaran a rayos X, escuché voces conocidas en el pasillo. Reconocí la risa de mi nuera. No venía sola. Hablaba con alguien, tal vez una amiga, tal vez una enfermera. No la veía, pero la oía claro. Me quedé quieta, sin moverme, como si el sonido pudiera romperse si respiraba fuerte. Sí, se cayó, decía ella. Pero no fue para tanto. Ya sabes cómo exagera. La frase me atravesó el pecho. Hubo una risa del otro lado. ¡Ay! ¡Qué susto!, dijo la otra voz, sin susto real. Pero bueno, son cosas de la edad. Quise incorporarme, decir algo, toser, hacerme notar. No lo hice. Escuché cómo seguían caminando, cómo la conversación se iba apagando. Me quedé mirando el techo otra vez, esa mancha que ya conocía de memoria. Sentí algo parecido a una traición, pero más profunda, porque no venía de un acto violento, sino de una omisión repetida. Cuando regresé a la habitación, el teléfono vibró. Era un mensaje de mi hijo. Mi esposa me dijo que estás bien. Menos mal. Pensé que había sido algo grave. Grave. Miré la pierna inmovilizada, el dolor que no cedía, la dependencia que se me venía encima como un futuro incómodo. ¿Grave para quién?, pensé. Esa noche casi no dormí. No por el dolor, sino por la cabeza. Empecé a repasar escenas con una lupa nueva. Detalles que antes había pasado por alto. El tono con el que me pedían favores, la facilidad con la que asumían que yo estaba disponible, la rapidez con la que desaparecían cuando yo necesitaba algo. Me di cuenta de que siempre había una excusa preparada. Y que yo siempre la aceptaba. Al día siguiente, una prima lejana vino a verme. Se enteró por casualidad, por un comentario en un grupo. Me trajo una revista y unas galletas. Se sentó y me escuchó. Me dijo, con buena intención, que no debía tomarlo tan a pecho, que los hijos ahora son distintos, que uno no puede esperar lo mismo. Esa frase, dicha con suavidad, me cayó como un balde de agua fría. Normalizar el abandono era la manera más elegante de justificarlo. Empecé a sentir culpa. Culpa por necesitar ayuda, culpa por sentirme herida, culpa por pensar mal de mi propio hijo. Me decía que tal vez yo estaba exagerando, que había pasado mucho estrés, que la caída me había dejado sensible. Buscaba razones para no enfrentar la idea más dura, que la indiferencia no había sido un error. Había sido una elección. La confirmación llegó sin dramatismo, como llegan las verdades que ya no necesitan gritar. Estaba en el pasillo, esperando que me llevaran a fisioterapia, cuando escuché su voz al teléfono. Era él. Hablaba tranquilo, como quien comenta el clima. Sí, ya está mejor, decía. Fue más el susto. Ya sabes cómo es mi mamá. Hizo una pausa. No, no hace falta que vaya. Está atendida. Además, se acostumbra. Esa última palabra me dejó sin aire. Se acostumbra. Como si mi dolor fuera un hábito molesto, pero conocido. Como si yo fuera una presencia que siempre estaría ahí, sin importar cómo me trataran. El carrito de metal pasó frente a mí, empujado por un camillero que no notó nada. Yo me quedé inmóvil, escuchando cómo mi hijo se alejaba mientras terminaba la llamada. No me vio. No sabía que yo estaba ahí. Tal vez por eso habló con tanta soltura. Porque no esperaba que lo escuchara. Sentí una calma extraña. No alivio, no resignación. Una calma dura, pesada, como una puerta que se cierra por dentro. Ya no había dudas que resolver. Ya no tenía que preguntarme si había entendido mal, si había exagerado, si debía esperar un poco más. Ahí entendí que no fue casual. Me dieron de alta una semana después con una bolsa de medicamentos, un papel con instrucciones y una promesa ridícula de reposo. Reposo en mi departamento, sola, con una pierna inmovilizada y el orgullo roto. La trabajadora social consiguió que me prestaran una silla de ruedas por unos días y me advirtió que necesitaba a alguien para las cosas básicas. Yo asentí como si ya lo tuviera resuelto. Por dentro, me ardía esa palabra, necesitar. Porque en la cabeza de mi hijo, necesitar era exagerar. Mi cuñada me llevó a casa. No lo hizo por él, lo hizo por decencia. En el elevador evitó mirarme a los ojos. A veces la decencia también trae vergüenza. Me dejó en la puerta, me ayudó a entrar, puso la bolsa de medicamentos en la mesa y dijo que luego me llamaba. Cuando se fue, el departamento se quedó quieto, como si hubiera estado conteniendo el aire toda la semana y por fin lo soltara. Olía a cerrado, a polvo, a vida detenida. Esa noche, ya en mi propia cama, sentí el dolor de verdad. No solo el de la pierna, sino el de estar sola con mis pensamientos.
El techo de mi cuarto no tenía manchas como el del hospital. Era un techo limpio, mío. Y aún así me dio miedo, porque me di cuenta de que el hospital, por cruel que sea, al menos tiene gente alrededor. En casa, el silencio es personal. Te conoce. Al día siguiente mi hijo vino. Lo supe antes de abrir porque escuché su llave antigua raspando la cerradura. Esa llave que yo le di por si acaso. Él por si acaso se metió en mi casa sin tocar el timbre. Sentí una humillación seca. Me quedé en la cama y escuché cómo entraba, cómo dejaba sus zapatos en la entrada sin cuidado, como siempre. No dijo hola desde la puerta. Caminó directo al cuarto, abrió un poco y asomó la cabeza. Ah, ya estás aquí, dijo, como si yo hubiera vuelto de un viaje. Traía una bolsa de supermercado con cosas al azar, un jugo, pan, una caja de cereal que yo no como. Ese detalle, la falta de atención, me dolió de una manera rara. No era por el cereal. Era por lo que significaba. No había pensado en mí ni un minuto. Solo había comprado algo para cumplir. ¿Cómo estás?, preguntó, pero su mirada ya estaba recorriendo el cuarto. Mi mesa de noche, mis cajones, la silla de ruedas. Yo vi ese barrido visual y sentí que me evaluaba, no que me veía. Con dolor, respondí. Quise decirlo sin drama. Él suspiró, ese suspiro que significa otra vez lo mismo. Bueno, te lo dije. Te asustaste y te caíste. No era para tanto, soltó, y lo dijo con una naturalidad que me hizo ver una cosa de golpe. Él ya había escrito la historia completa en su cabeza, y en esa historia yo era la exagerada, no la mujer con una fractura. No era para tanto, repetí. Sentí que la voz me salía quebrada, como si llevara días acumulando algo y por fin se le abriera una grieta. Pues, no sé, dijo, encogiéndose de hombros. Hay gente que sí tiene accidentes fuertes. Ya. Se resolvió. Se resolvió. Qué palabra tan fría. Como si una pierna rota fuera un trámite que se cierra. Me incorporé con esfuerzo, apoyándome en el respaldo. El movimiento me arrancó un jadeo de dolor y él lo miró como quien mira una escena incómoda. No se acercó a ayudar. Eso me puso una tensión nueva en el pecho. Te llamé, dije al fin. Te dije que no podía moverme. No quería reclamar. Quería que lo escuchara en voz alta, a ver si el sonido le hacía algo. Él se pasó la mano por el pelo, impaciente. Mamá, estaba en un compromiso. No podía dejar a mi esposa sola ahí. Además, tú siempre has sido fuerte. Siempre sales de todo. Esa frase, que en otro tiempo me habría sonado como halago, ahora era una sentencia. Siempre sales de todo significa no cuentes conmigo. ¿Y cuándo no?, pregunté, y sentí las lágrimas subirme, calientes. Me las limpié rápido con el dorso de la mano, como si fueran una falla técnica. Mi hijo hizo una mueca, como si el llanto le diera flojera. Ay, mam, no empieces. Ya pasamos esto. No tienes que hacerlo más grande. Hacerlo más grande. Esa era su herramienta, reducir. Encoger mi dolor hasta que cupiera en su agenda. En ese momento sonó su teléfono. Contestó sin pedir disculpas. Sí, amor, sí, ya estoy aquí, no está tan mal. Se quedó unos segundos más y colgó. Me miró, como si yo hubiera sido una interrupción entre él y lo importante. Esa mirada me partió. Porque ahí vi, sin adornos, la jerarquía, yo al final. Tu esposa vino al hospital, dije, y mi voz salió casi un susurro. Y dijo que yo exageraba. Lo dije despacio, midiendo palabras, esperando una reacción mínima, sorpresa, indignación, algo. Él solo alzó las cejas. Es que, a veces sí exageras, respondió, y lo dijo con una suavidad falsa, como quien intenta ser paciente con un niño. No lo hace por mala. Pero tú te tomas todo muy a pecho. Esa frase me golpeó más duro que la caída. Porque era la excusa perfecta. Un comodín. Si me dolía, era porque yo era sensible. Si me molestaba, era porque yo dramatizaba. Si necesitaba, era porque yo dependía. Mi realidad era un defecto de carácter. Yo no me tomé a pecho el hueso roto, dije, y por primera vez se me escapó un tono más duro. El dolor físico me punzó en la pierna, y aún así lo sostuve. Me tomé a pecho que tú me dijeras que si me moría te avisara después. El aire se volvió pesado. Mi hijo se quedó quieto un segundo. Vi su cara endurecerse. No te culpa. De incomodidad por ser confrontado. Fue una forma de hablar, dijo, rápido. No lo dije literal. Estaba estresado. Tú también tienes que entender. Otra vez,
Entender. Como si yo tuviera que ser la adulta de la situación. Como si yo tuviera que cargar su falta de humanidad. ¿Entender qué? Pregunté. Que tu suegra es más importante que tu madre tirada en el piso. Él chasqueó la lengua, molesto. Mamá, no compares. No es competencia. Pero hay prioridades. Yo ya tengo mi familia. Mi familia. Dijo mi familia y yo sentí que ese pronombre me dejaba afuera como si fuera una puerta cerrándose en la cara. ¿Y yo qué soy? Solté antes de pensar. La pregunta salió cruda, fea, sin dignidad. Me avergonzó al instante, porque parecía una súplica de adolescente. Pero era real. Él me miró como si la pregunta fuera injusta. Tú eres mi mamá, dijo, y esa frase, en su boca, ya no sonaba cariño. Sonaba a obligation. En ese momento escuché pasos en el pasillo. Una voz. Mi cunada. ¿Ya llegaste? Dijo desde afuera, y entró sin esperar respuesta, como si temiera que si tocaba y esperaba, se arrepentiría. Traía una bolsa de comida preparada. Olía a Paul, a casa. Me miró a mí, luego a él. El ambiente la golpeó de inmediato. ¿Todo bien? Preguntó, pero ya sabía que no. Mi hijo se movió rápido, como si su presencia cambiara el juego. Sí, nada. Mamá está sensible, dijo. Sensible. Otra etiqueta para reducirme. Mi cuñada frunció la boca. No está sensible, está lastimada, respondió ella, por primera vez alzando un poco la voz. Me sorprendió. Mi hijo la miró como si no esperara oposición. Eso me hizo entender otra cosa. Él contaba con que la familia lo respaldara, con que todos repitieran su narrativa. Y cuando alguien no lo hacía, se irritaba. Mi cuñada dejó la bolsa en la mesa y se acercó a mí. Me acomodó la almohada con cuidado, como una madre lo haría. Ese gesto me dio un pinchazo de ternura y rabia. Ternura por el gesto. Rabia porque el gesto no venía de mi hijo. ¿Qué le dijiste? Preguntó mi cuñada, mirando a él. Que ya pasó, contestó él, cruzándose de brazos. Que no es para tanto. Ya está atendida. ¿Qué quieren que haga? ¿Dormirme aquí? Tengo trabajo. Tengo responsabilidades. Responsabilidades, repitió mi cuñada con una mueca amarga. ¿Y ella qué? ¿No fue responsabilidad tuya cuando eras niño? Mi hijo soltó una risa breve, como de incredulidad. Ay, tía, no empecemos con esas cosas. Todo el mundo cuida a sus hijos. No me debe nada por eso. No me debe nada. Esa frase me clavó algo en el pecho. Porque yo nunca quise que me debiera amor. Pero escucharlo decirlo así, como una cuenta cerrada, me hizo ver el vínculo transformado en balance. Yo había creído que la maternidad era un lazo. Para él era una etapa cumplida. Mi cuñada lo miró fijo. No se trata de deber, se trata de humanidad, dijo. Él ladeó la cabeza, irritado. Humanidad es también entender que mi vida no gira alrededor de esto, respondió. Y señaló la silla de ruedas, la pierna, mi cama. No puedo detener todo por cada cosa que le pasa. Cada cosa. Como si mi caída fuera una más en una lista de molestias. Como si yo fuera una fuente constante de problemas y no una mujer que, por primera vez, necesitó. Me sentí pequeña. No por ellos, sino por mí. Porque recordé cuántas veces yo sí detuve todo por cada cosa que le pasaba. Cuando lo corrieron de un trabajo y pasó días en mi casa comiendo y durmiendo sin mirar mi cara. Cuando tuvo problemas con su carro y yo fui en taxi a llevarle dinero. Cuando discutió con su esposa y llegó a mi puerta a las 11 de la noche, y yo lo dejé dormir en el sofá sin preguntar. Yo sí detuve todo. Siempre. Y de pronto eso no contaba. ¿Sabes qué es lo peor? Dije, y me sorprendí hablando. Que yo misma te enseñé esto. Ambos se quedaron callados. Mi cuñada me miró con tristeza. Yo te enseñé que yo podía sola, seguí. Te enseñé que mi cansancio no importaba. Que si tú estabas bien, yo podía esperar. Y ahora me lo estás devolviendo. Mi hijo bajó la mirada un segundo. Vi una sombra de algo. Tal vez culpa. Tal vez fastidio. No duró. Levantó la vista y dijo lo que realmente le importaba, lo que estaba debajo de todo. Bueno, mira, empezó, y su tono cambió. Se volvió más cuidadoso, más serio. Hablando de esperar, ¿qué va a pasar si te pasa algo de verdad? O sea, no te lo digo mal. Pero, con esto del accidente, uno se da cuenta. Hizo una pausa. Y ahí, en esa pausa, sentí un peligro nuevo. ¿Tienes algo arreglado? Lo de la casa, digo. La palabra casa se quedó vibrando en el aire. Mi cuñada abrió la boca,
indignada, pero no habló. Yo me quedé helada. No por sorpresa absoluta, sino por la confirmación. La casa. Mi casa. El lugar donde me caí sola y donde él entró con una llave que le di por amor. El lugar que ahora aparecía en su boca justo después de minimizar mi dolor. La casa, repetí, sintiendo como algo se acomodaba dentro de mí con una frialdad nueva. Sí, dijo él, rápido. ¿Por qué? Pues, hay que ser responsables. Tú sabes. Si algo te ocurre, hay que saber qué hacer. No queremos problemas después. No queremos problemas después. Esa frase me devolvió la llamada en el piso. Si se muere, me avisas después. Todo era después. Todo era logística. Yo no era un ser humano, era un escenario que podía complicarles el futuro. Mi cuñada explotó al fin. ¿En serio vienes a preguntar eso ahorita? Su voz se quebró. Está en cama y tú hablando de la casa. Mi hijo se puso rojo. No lo digo por eso, protestó. No me hagan ver como malo. Solo estoy pensando a futuro. Y en ese no me hagan ver escuché la verdad. Lo que más le importaba era su imagen, no mi estado. Me quedé mirando su cara, su postura defensiva, los brazos cruzados, el gesto de quien se siente atacado por una madre herida. Y sentí un quiebre adentro. No una explosión, no un llanto. Un quiebre silencioso, como una cuerda que se rompe sin ruido, dejando algo suelto para siempre. Ya entendí, dije. Mi voz salió baja, casi tranquila. Mi hijo parpadeó, como si no esperara calma. Entendí que tu amor tiene condiciones, continué. Que mientras yo te sirva, estoy. Y cuando yo necesito, estorbo. Eso no es cierto, dijo él, rápido, demasiado rápido. Pero no sonó convencido. Sonó como alguien repitiendo una frase aprendida. Mi cuñada se sentó al lado de mi cama y me apretó la mano. Ese contacto me ancló. Mi hijo se quedó de pie, mirando la habitación como si buscara una salida, una excusa para irse sin quedar mal. Bueno, murmuró al fin, me tengo que ir. No puedo quedarme. Tomó la bolsa de supermercado como si fuera prueba de que había cumplido. Me miró un segundo, esperando que yo lo liberara con una frase, que le dijera está bien, hijo. No se la di. Solo lo miré. Y en esa mirada, por primera vez, no había súplica. Había registro. Cuando se fue, escuché otra vez su llave raspando la cerradura desde adentro. Ese sonido me dio una repulsión física. Mi cuñada soltó un suspiro largo, como si hubiera estado conteniendo el aire desde el hospital. Perdóname, dijo ella, sin que yo se lo pidiera. Yo no contesté. Me quedé mirando la puerta cerrada, la huella de su presencia, la pregunta sobre la casa flotando todavía como una sombra. Sentí un miedo nuevo, más frío que el miedo del piso, el miedo de entender. Porque entender te obliga a decidir. Y supe que esto iba más allá del accidente. Después de que se fue, no lloré. Me quedé quieta, mirando el borde de la cama, escuchando el sonido lejano del tráfico como si viniera de otra vida. Mi cuñada se quedó un rato más, ordenando cosas que no necesitaban orden, hablando poco. Antes de irse me dijo que volvía al día siguiente. Asentí. No le pedí nada. Cuando cerró la puerta, el departamento volvió a ese silencio personal que ya empezaba a reconocer. Esta vez no me aplastó. Me sostuvo. Esa noche dormí mal, pero no por el dolor físico. Dormí mal porque mi cabeza empezó a trabajar con una claridad incómoda. Como si algo se hubiera roto y, al romperse, dejara ver el mecanismo. Me descubrí repasando frases, gestos, silencios. No con rabia, sino con una tensión nueva, casi clínica. Era extraño. El dolor seguía ahí, pero ya no mandaba. A la mañana siguiente, me levanté con esfuerzo y fui hasta el mueble donde guardo papeles. Siempre había sido un cajón caótico, lleno de sobres, recibos viejos, documentos que uno guarda por si acaso. Ese por si acaso había sido una forma de fe ciega. Ahora lo abrí con otra intención. Puse los papeles sobre la mesa uno por uno, despacio, como si estuviera armando una historia que nunca quise leer completa. Encontré el testamento que hice años atrás, cuando murió mi esposo. Lo había firmado en un momento de miedo, pensando que así protegía a mi hijo. Lo leí con dificultad, no por la letra, sino por lo que decía. Todo estaba pensado para él. Todo. Yo me había dejado lo justo para vivir, como si incluso después de muerta tuviera que seguir siendo razonable, no molestar. Cerré el documento y apoyé la frente en la mesa. Sentí una mezcla de tristeza y enojo conmigo misma. No con él.
Conmigo. Porque nadie me había obligado a escribir eso así. Lo hice por amor, sí, pero también por costumbre. Por esa idea vieja de que una madre correcta siempre piensa último en ella. Ese día llamé a Clara. Hacía años que no hablábamos seguido. Habíamos trabajado juntas cuando éramos jóvenes, antes de que mi vida se redujera a horarios escolares y comidas. Clara contestó sorprendida, contenta. No le dije todo. Le dije lo suficiente. Me escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, no me dio consejos grandilocuentes. Solo dijo, ya era hora de que alguien te cuidara un poco. Esa frase, tan simple, me aflojó algo en el pecho. También pedí una cita con un asesor legal. Fui en silla de ruedas, empujada por un joven que hablaba de fútbol sin parar. Me hizo bien no pensar durante esos minutos. El asesor fue claro, sin dramatismo. Me explicó cosas que yo nunca había querido saber porque me parecían frías. Derechos, opciones, límites. Me dijo que podía cambiar el testamento cuando quisiera. Que nadie tenía derecho anticipado a nada mientras yo viviera. Que cuidar de mí no era egoísmo. Salí de ahí con la cabeza cansada, pero firme. No sentí euforia. Sentí suelo bajo los pies. Esa noche, cuando mi hijo llamó, no contesté. Vi el teléfono vibrar sobre la mesa y no me moví. Mi cuerpo reaccionó primero con culpa, con ese impulso automático de algo querrá. Pero lo dejé pasar. El silencio, por primera vez, no fue abandono. Fue decisión. Al día siguiente me escribió. Un mensaje largo, lleno de palabras suaves. ¿Cómo sigues? Me preocupa que no contestes. No te vayas a deprimir. Leí cada línea con atención, buscando el centro. No estaba. Todo giraba alrededor de él, de su incomodidad por no tener acceso inmediato. No respondí. Empecé a notar cambios sutiles. Llamadas de familiares que antes no llamaban. Preguntas disfrazadas de interés. ¿Ya te sientes mejor? ¿Quién te está ayudando? ¿Ya hablaste con tu hijo? Era como si, al yo callar, el ruido alrededor aumentara. Mi silencio incomodaba. Eso me dio una pista clara de cuánto dependían de mi reacción. Una tarde, mientras revisaba estados de cuenta, encontré cargos que no recordaba. Pequeños, repetidos. Transferencias hechas desde mi cuenta cuando yo estaba en el hospital. Nada ilegal, nada escandaloso. Pero no eran míos. Sentí un frío lento recorrerme. No hice escándalo. Anoté fechas. Guard captures. No llamé a nadie. Fui al banco unos días después. Cambie contraseñas. Petty notifications. La ejecutiva me habló con un tono neutro, profesional. No le di explicaciones personales. Me di cuenta de algo importante. Nadie me las estaba pidiendo. Yo siempre las ofrecía sola. Mi hijo reaccionó casi de inmediato. ¿Por qué cambiaste las claves? Me escribió. El banco me bloqueó. Ahí estaba. No la preocupación por mí, sino la molestia por perder acceso. Le contesté solo una cosa. Estoy ordenando mis cosas. Nada más. Me tembló el dedo al enviar el mensaje, pero no me arrepentí. Empezaron las visitas inesperadas. Una prima con frutas. Un sobrino con una sonrisa tensa. Todos querían ver cómo estaba. Yo los recibía, educada, pero breve. No entraba en detalles. No me justificaba. Veía cómo se iban incómodos, como si no supieran qué hacer conmigo sin mi papel habitual de mujer explicativa. El dolor físico fue cediendo, pero el emocional se transformó. Ya no era una herida abierta. Era una cicatriz que dolía al tocarla, recordándome que había algo que proteger ahí. Dejé de repetir mentalmente la escena del piso. Empecé a pensar en el futuro inmediato. En cómo quería vivir los años que me quedaban sin tener que pedir permiso. Una noche, mi hijo apareció sin avisar. Tocó el timbre varias veces, impaciente. Yo estaba sentada en el sillón, con una manta sobre las piernas. Lo escuché, pero no me levanté de inmediato. Cuando abrí, su cara era una mezcla de enojo y falsa preocupación. ¿Por qué no contestas?, dijo, entrando sin esperar invitación. Miró alrededor, como buscando cambios. Todos están preocupados. Estoy bien, respondí, y me sorprendí de lo firme que sonó. No parece, dijo. Estás rara. Te estás alejando. Se sentó frente a mí, invadiendo el espacio. No es sano que estés sola así. Lo sano, dije despacio, es que yo decida cuándo hablar. Su expresión cambió. No esperaba resistencia. Empezó a hablar de estrés, de lo difícil que estaba todo, de su esposa, de gastos.
Yo lo escuché sin interrumpir, notando cómo intentaba volver al terreno conocido, el de la culpa compartida. Y con lo de la casa, empezó, y ahí levanté la mano. No para callarlo con violencia, sino para marcar un límite visible. De eso no vamos a hablar ahora, dije. No expliqué por qué. No añadí nada. El silencio se hizo espeso. Él se levantó, molesto. «Estás cambiando», dijo, como si fuera una acusación. «Sí», respondí. Y no sentí miedo al decirlo. Esa noche abrí de nuevo el testamento. Lo leí completo, sin llorar. Tomé una decisión clara, pesada, irreversible. No la escribí aún. Solo la pensé con calma. Y la pensé para mí, no para provocar a nadie. Guardé los papeles en una carpeta nueva, ordenada. Apagué la luz del comedor. Me fui a la cama con una sensación extraña, no felicidad, no venganza. Control. Y no se los dije. La reunión la propuso mi cuñada, pero yo supe desde el primer segundo que no era una invitación. Era un intento de volver a acomodar el mundo como estaba antes, con las piezas en su lugar. Mi hijo al centro, mi nuera tomando notas invisibles, la familia rodeando para que yo no hiciera drama. Acepté porque ya no quería hablar a través de mensajes, ni por terceros. Y porque había algo que me pesaba más que el miedo, la necesidad de decir la verdad sin que me la corrigieran. Quedamos en casa de mi cuñada un sábado por la tarde. Ella insistió en ese detalle. Aquí es neutral. Neutral significaba, fuera de mi casa, donde yo ya había puesto límites. Me fui en taxi. La pierna todavía me dolía al subir y bajar, y ese dolor físico me mantuvo alerta, como si el cuerpo supiera que ese día no podía dormirse. Cuando llegué, la puerta ya estaba entreabierta. Escuch voces adentro. Risas cortas, un tono de conversación previa. Nadie me esperaba en la entrada. Entré despacio, con mi bolsa apretada contra el pecho, como si fuera un escudo. Olía a café recién hecho y a pan dulce, un olor que en otro tiempo me habría calmado. Ese día me dio rabia, porque el pan dulce era una cortesía. Y yo no venía por cortesía. Mi hijo estaba sentado en el sillón, las piernas abiertas, ocupando espacio. Mi nuera a su lado, con el celular en la mano, como siempre, lista para registrar o corregir. Mi cuñada se movía por la cocina, fingiendo normalidad. También estaba mi primo Luis, sentado en una silla de comedor, como si la vida ajena fuera entretenimiento. Verlo ahí me produjo una vergüenza instantánea, como si mi herida estuviera expuesta frente a alguien que no la merecía. «Hola, ma», dijo mi hijo, levantándose apenas. Su abrazo fue corto, calculado. Mi nuera me dio la mejilla sin mirar mis ojos. Sentí el perfume dulce de ella y me recordó al hospital, a esa frase. No fue para tanto. Me senté en una silla que dejaba mi espalda contra la pared. No fue casual. Fue instinto. «Bueno», dijo mi cuñada, intentando sonar serena, «estamos aquí para hablar como familia». Esa palabra, familia, cayó pesada sobre la mesa. Mi hijo asintió con una cara de paciencia forzada. Mi nuera cruzó una pierna sobre la otra y empezó a mover el pie, un movimiento pequeño que delataba impaciencia. «Yo solo quiero que esto se arregle», dijo mi hijo. «Que dejemos de pelear por tonterías». «Tonterías». Así lo llamó. Mi accidente. La llamada. Las contraseñas cambiadas. Mis límites. «Tonterías». No contesté de inmediato. Miré la mesa de centro, una mancha de agua en la madera, y pensé en lo fácil que es querer arreglar cuando lo que uno quiere en realidad es que todo vuelva a ser cómodo. Respire despacio. Sentí la bolsa en mis manos. Adentro llevaba una carpeta sencilla con papeles, no para amenazar, sino para sostener mi voz cuando intentaran doblarla. «Yo no vine a pelear», dije al fin. Mi voz salió baja, estable. Me sorprendió. «Vine a aclarar». Mi nuera levantó las cejas, como si esa palabra le pareciera peligrosa. Mi hijo se reclinó hacia atrás, confiado, como si todavía pensara que podía manejarme. «Pues aclara», dijo él, con un tono que intentó ser ligero. «Porque tú desde el hospital te pusiste muy intensa». «Intensa». Otra etiqueta para reducirme. Abrí mi bolsa y saqué la carpeta. La puse sobre mis piernas, no sobre la mesa. Eso fue importante. No quería que me la arrebataran ni que la manipularan. Mi cuñada miró la carpeta con nerviosismo. Mi primo Luis se inclinó un poco, curioso. Sentí ganas de decirle que se fuera. No lo hice. Sabía que si lo echaba, me pintarían como la problemática. Y yo ya no quería pelear por permisos. Me caí sola. Empecé, sin dramatizar. Llamé a mi hijo.
Y me contestó con música de fondo. Le dije que no podía moverme. Y me dijo, hice una pausa. No por teatro. Porque esa frase todavía me raspaba la garganta. Me dijo que si me moría, le avisara después. El aire cambió. Mi cuñada se quedó quieta con una taza en la mano. Mi primo Luis dejó de sonreír. Mi hijo se movió en el sillón, incómodo, como si esa frase fuera una exageración que yo estaba inventando en público. Yo no lo dije así, dijo rápido. O sea, lo dije en broma. Tú sabes cómo hablamos. Se rió un poco, buscando complicidad. Nadie se rió con él. Mi nuera intervino enseguida, como si se tratara de apagar un incendio. Estaba estresado, dijo. Y además, ella también se altera. Todos lo sabemos. Miró a mi cuñada y a mi primo, buscando asentimientos. Mi cuñada bajó la vista. Mi primo se aclaró la garganta. El silencio empezó a tomar peso. Lo escuché después, continué, sin subir la voz. En el pasillo del hospital. Dijeron que no era para tanto. Que yo exageraba. Miré a mi nuera. No con odio. Con precisión. Lo dijiste tú. La cara de mi nuera se endureció. Yo no me acuerdo, respondió, y su tono cambió. Ya no era el de mediadora. Era el de alguien que se siente atacada. Yo sí, dije. Me acuerdo porque estaba sola. Porque me dolía. Porque cuando uno está solo, se acuerda de cada palabra como si fuera una marca. Mi voz tembló apenas al final, pero no me disculpé por eso. Mi hijo golpeó la rodilla con la mano, impaciente. Mamá, ya. Ya pasó. Ya estás bien. ¿Para qué sacar eso? Esa pregunta era la esencia de todo. ¿Para qué hablar de lo que no conviene? Porque no pasó, respondí. Solo se escondió. Mi cuñada por fin se sentó frente a mí. Tenía los ojos húmedos. ¿Es cierto lo que dices?, le preguntó a mi hijo con una voz pequeña. No fue una acusación. Fue una súplica. Mi hijo miró a mi nuera, como buscando respaldo. Ella apretó el teléfono con fuerza. Yo estaba en un compromiso, dijo él. Y pensé que ella podía resolver. Siempre resuelve. Al decir eso, sin querer, se delató. Siempre resuelve. Esa frase no era cariño. Era excusa. También viniste a mi casa después, dije. No para preguntar cómo estaba. Para preguntar por la casa. Mi hijo se tensó. Mi nuera levantó la barbilla, preparada. Eso es mentira, soltó ella, demasiado rápido. No, respondí. Dijiste, lo de la casa. Y él preguntó qué pasaría si me ocurría algo. Miré a mi cuñada. ¿Y tú estabas ahí? Mi cuñada tragó saliva. Cerró los ojos un segundo. Sí, dijo casi en un susurro. Lo preguntó. Esa confirmación fue como un golpe seco en la sala. Mi hijo se quedó inmóvil. Su nuera giró la cabeza hacia mi cuñada con una mirada dura, una mirada que no era familiar, era de control. Me dio escalofríos ver esa dinámica tan clara frente a todos. ¿Ves?, dije, sin levantar el tono. Yo no estoy inventando. Y no lo digo para humillarte. Miré a mi hijo directamente. Lo digo porque ya me cansé de que mi dolor sea intenso, y tus prioridades sean responsabilidades, punto. Sentí el corazón golpeando fuerte, pero mi voz siguió estable. Era como si el cuerpo pudiera temblar, pero la voluntad se mantuviera firme. Mi hijo soltó el aire por la nariz, irritado, y su máscara de hijo paciente se cayó un poco. ¿Y qué quieres, entonces? Que te pidamos perdón de rodillas, que la familia nos vea como monstruos. Ahí estaba el centro. La imagen. No, respondí. Quiero que se detenga. Abrí la carpeta y saqué una hoja. No era una amenaza, era una decisión. Fui con un asesor. Ordené mis cuentas. Cambia chazos. Y voy a cambiar mi testamento. No dije a quién dejaría qué. No era necesario. Solo dije lo que iba a hacer. La cara de mi nuera se quedó quieta, como congelada. Su pie dejó de moverse. Mi hijo se inclinó hacia adelante, como si no hubiera escuchado bien. ¿Cómo que vas a cambiarlo?, preguntó. Su voz ya no tenía paciencia. Tenía alarma. Eso, dijo mi nuera, intentando sonar razonable, eso es manipulación. Eso es castigo. La palabra castigo me dio ganas de reír. Como si poner límites fuera un capricho. No es castigo, respondí. Es protección. Volví a mirar a mi hijo. Yo te quise cuidar incluso después de muerta. Y tú no me quisiste cuidar una hora viva. Esa frase salió sola.
y cuando salió, la sala se quedó muda. Mi cuñada se tapó la boca con la mano. Mi primo Luis bajó la mirada, incómodo, como si de pronto recordara que él no debía estar ahí. Mi hijo abrió la boca, la cerró, como si buscara una frase que arreglara todo. No la encontró. Esto no es justo, dijo al fin, con voz baja, y no supe si hablaba del testamento o de quedar expuesto. Su nuera se levantó de golpe. Ya vámonos, le dijo, cortante. Aquí nos están atacando. Nadie te atacó, respondió mi cuñada, con una firmeza nueva que yo no le conocía. Aquí se está diciendo lo que pasó. Su voz temblaba, pero no retrocedió. La nuera la miró como si le hubiera fallado. Esa mirada rompió algo entre ellas. Mi hijo se quedó de pie, a mitad de camino entre irse y quedarse. Me miró. Por primera vez en semanas, vi algo real en sus ojos. No ternura. No amor. Algo más humano, desconcierto. Como si no supiera quién era yo sin mi culpa habitual. Como si me estuviera viendo por primera vez como una persona, no como una extensión de su pasado. Yo no quería que llegáramos a esto, dijo, más suave. Yo tampoco, respondí. Pero llegamos porque tú decidiste que mi vida era secundaria. No lo dije con rabia. Lo dije como quien lee una frase escrita. La nuera tomó su bolso con movimientos rápidos, nerviosos. Mi primo Luis se levantó también, murmurando que tenía que irse. Nadie lo detuvo. Mi cuñada se quedó sentada, derrotada y firme al mismo tiempo, como si acabara de perder una ilusión. Mi hijo dio un paso hacia mí, como si quisiera tocar mi hombro, pero se detuvo. No supo si tenía derecho. Ese gesto me dolió más que cualquier palabra, porque me mostró lo lejos que habíamos llegado. Te hablo luego, dijo al final. No fue amenaza. Fue vacío. Ascendí. No porque aceptara. Porque ya no tenía nada más que decir. Guardé la carpeta en mi bolsa con cuidado, como si guardara algo frágil. Me levanté despacio, con la pierna doliente recordándome que el cuerpo no perdona las escenas intensas. Mi cuñada me acompañó a la puerta sin hablar. En el pasillo, antes de que yo me fuera, me apretó la mano con fuerza. No me pidió que entendiera. No me pidió que perdonara. Solo me sostuvo un segundo. Bajé las escaleras porque el elevador tardaba. Cada escalón me dolía, pero me mantenía despierta. Al salir a la calle, el aire frío me pegó en la cara y me hizo parpadear. Me quedé un momento en la banqueta, respirando, sintiendo el ruido normal del mundo, como si acabara de salir de un cuarto sin oxígeno. No sentí victoria. No sentí paz completa. Sentí algo entre ambas cosas, la dignidad de haber dicho mi verdad sin gritar y el peso de saber que la verdad no siempre repara, a veces solo separa. Salí sin saber que habíamos perdido. El tiempo después de aquella reunión no fue un final, fue una calma rara, como cuando pasa un temblor y uno sigue sintiendo el piso moverse aunque ya todo esté quieto. Los primeros días me despertaba con el corazón acelerado, esperando escuchar llaves en la cerradura o el timbre insistente. Me quedaba un segundo mirando el techo, reconociendo el cuarto, el olor a mi propia casa, y me obligaba a respirar lento hasta que el cuerpo entendiera que no estaba en el hospital ni en la sala de mi cuñada. Estaba aquí. Sola, sí. Pero aquí. Mi pierna sanó despacio. Aprendí a caminar otra vez con una paciencia que no sabía que tenía. Cada paso era torpe al principio, como si mi cuerpo desconfiara del suelo. A veces, en la cocina, al pasar cerca del umbral donde me caí, sentía un escalofrío. No era miedo a caerme otra vez. Era miedo a recordarme en el piso, hablando por teléfono con la música de fondo. Pero con el tiempo ese escalofrío se transformó. Dejó de ser pánico y se volvió memoria. Una señal de que yo ya no iba a olvidarme de mí. Cambié la cerradura. No se lo expliqué a nadie. Solo lo hice. El cerrajero me entregó las llaves nuevas y el metal frío me dio una seguridad física, tangible. Guardé una copia en un sobre en casa de Clara y otra con mi cuñada, aunque no se lo dije así. No le dije por si me fallas. Le dije por si me pasa algo. Me di cuenta de que podía pedir ayuda sin entregarme por completo. Eso fue nuevo para mí. Mi hijo tardó en aparecer. Primero hubo mensajes breves, como si tanteara la temperatura del agua. ¿Cómo vas? ¿Ya caminas? Nada más. No preguntó por el dolor, ni por las noches, ni por el susto. Yo respondía con frases cortas, sin castigo, sin entusiasmo. Descubrí que ser clara y breve duele menos que ser amable por obligación. Una tarde, semanas después, me llamó. Vi su nombre en la pantalla y sentí ese reflejo antiguo de correr hacia él, aunque fuera con el corazón apretado. No corrí.
Contest Santara. Esa diferencia, mínima, me dio una calma que no esperaba. Ma, dijo. Su voz sonaba cansada. No triste. Cansada de sostener su propia historia. He estado pensando. No contesté de inmediato. Dejé que el silencio hiciera su parte. Escuché su respiración del otro lado. El ruido lejano de una calle. Me pregunté si estaría en el carro, solo, lejos de ella. Parte de mí sintió alivio de que llamara. Otra parte sintió alarma, como si cada gesto suyo escondiera una condición. Yo. No estuvo bien, dijo al fin. No pronunció la frase completa. No dijo no estuvo bien decirte eso. No dijo no estuvo bien no ir. Solo no estuvo bien. Era una disculpa incompleta, pero era la primera grieta en su defensa. Gracias por decirlo, respondí. No le regalé consuelo extra. Me dolió no dárselo, porque la maternidad es un músculo que se contrae solo, pero me sostuve. Aprendí que si yo lo calmaba rápido, le quitaba el peso de sentir lo que había hecho. Mi esposa está muy enojada, agregó, como si eso fuera lo importante. Y ahí sentí la vieja tristeza. Incluso su intento de acercarse venía con ella en la lengua, como un intermediario permanente. Dice que la humillaste. Yo miré mi taza de café y vi cómo el vapor se perdía. Yo no humillé a nadie, dije, con una voz más serena de lo que sentía. Yo conté lo que pasó. Hubo otro silencio. Esta vez él no lo llenó con excusas. Me preguntó si estaba bien, de verdad. Dijo de verdad, como si por fin entendiera que la palabra bien no siempre significa lo mismo. Le dije que estaba mejor, pero que había cosas que ya no iban a ser como antes. No se lo dije con amenaza. Se lo dije con honestidad. Y la honestidad, en familia, a veces se siente como un golpe. ¿Vas a cambiar lo del testamento?, preguntó de pronto, bajando la voz. Ahí apareció el fantasma de la casa otra vez. No como ataque, como miedo. Miedo de perder algo que daba por seguro. Ya lo cambié, respondí. Esa frase me salió sin temblor. Me sorprendió sentir orgullo y tristeza al mismo tiempo. Porque una parte de mí todavía quería protegerlo. Y otra parte ya se había cansado. No me preguntó a quién dejé qué. Tal vez por orgullo. Tal vez por miedo. Solo soltó una breve, como si de pronto el aire se volviera más pesado. Me dijo que entendía. No sé si era verdad, pero lo dijo. Después de esa llamada, mi vida no se arregló mágicamente. Nadie cambia porque una conversación lo ilumine. Lo que cambió fue mi forma de estar en mi propia vida. Dejé de revisar el teléfono cada 5 minutos. Dejé de esperar visitas como si fueran pruebas de amor. Empecé a organizar mis semanas alrededor de cosas pequeñas que me hacían sentir presente: caminar en el parque temprano, comprar fruta sin apuro, cocinar comida simple y comerla en la mesa, no frente al televisor. Me reencontré con Clara más seguido. Me escuchaba sin querer arreglarme. Me hacía reír con tonterías. Un día me dijo algo que se me quedó pegado: tú siempre fuiste la columna. Solo que nadie mira a la columna hasta que tiembla. Esa frase me dolió, porque era verdad. Y también me dio una extraña dignidad. Una columna no se disculpa por sostener. Solo sostiene. Empecé a notar el trabajo invisible que yo había hecho toda la vida, no con resentimiento, sino con claridad. Los cumpleaños organizados, las llamadas a doctores, los pagos a tiempo, las comidas calientes, las noches sin dormir. Todo eso que nadie llama amor porque no tiene música ni discursos. Me di cuenta de que yo había confundido el amor con el sacrificio. Como si para ser querida tuviera que desaparecer un poco. Hubo un día en que mi nuera me escribió, después de semanas de silencio. Un mensaje breve: espero que estés mejor. Mi hijo pregunta por ti. Ni siquiera dijo tu hijo. Dijo mi hijo, como si ese pronombre fuera una frontera. Le contesté con educación, sin calor ni veneno. Gracias. Estoy bien. Y nada más. No lo expliqué. No le pedí que me entendiera. Me di cuenta de que ya no necesitaba su aprobación para estar en paz. La familia, poco a poco, también se acomodó. Algunos dejaron de llamarme. Otros llamaban con cautela, como si hablar conmigo fuera caminar sobre vidrio. Mi cuñada siguió visitándome, más humana, menos mediadora. Una tarde me confesó que había discutido con mi hijo por la pregunta de la casa. Que le había dicho cosas que nunca se atrevió a decirle cuando era niño. Su voz se quebró al contarlo. Yo la escuché y sentí una compasión lenta, porque entendí que ella también había vivido en la sombra de su propia cobardía. No la juzgué. Ya había juzgado demasiado para sobrevivir. Un domingo, mi hijo vino a verme. Tocó el timbre.
Espero. Cuando abrí, no entró de inmediato. Se quedó en la puerta como un visitante que no sabe si es bienvenido. Ese gesto me partió un poco. Porque era mi hijo. Y porque yo misma lo había llevado a ser un hombre que ahora no sabía cómo acercarse sin exigir. ¿Puedo pasar?, preguntó. Lo dijo con una humildad torpe. Asentí y lo dejé entrar. Se sentó en el sillón, mirando alrededor como si la casa fuera nueva. ¿Notó la cerradura? Claro. Notó que el sobre con papeles ya no estaba donde antes. Notó cosas que antes no veía. Yo observé su mirada y sentí una tensión antigua, como si fuera a reclamar. No lo hizo. Hablamos de cosas simples. De trabajo, del clima, de un vecino. El silencio entre frases era pesado, pero no hostil. Era el silencio de dos personas que se están conociendo otra vez desde otra altura. En algún momento me miró y dijo, no supe cómo manejarlo. Esa frase me cayó en el pecho como una piedra tibia. Porque no justificaba, pero tampoco asumía por completo. Era una confesión parcial, humana. Yo tampoco supe, respondí. Hasta que me vi en el piso. No dije más. No hacía falta. Se levantó para irse y, antes de abrir la puerta, se quedó quieto. Te quiero, ma, dijo, sin mirarme del todo. Lo dijo como quien entrega algo que no sabe si será aceptado. Yo sentí una ola de amor viejo, automático, listo para perdonarlo todo, y la sostuve con cuidado. No la negué, pero tampoco la dejé arrastrarme. Yo también te quiero, respondí. Y por eso mismo necesito que me respetes. Dije la palabra respete sin temblar. Esa fue mi victoria más silenciosa. Se fue. Cerré la puerta. Me quedé un segundo con la mano sobre la cerradura nueva. No sentí culpa. Sentí un cansancio limpio, como después de cargar algo pesado y por fin soltarlo. Esa noche, mientras me preparaba té, pensé en lo que la gente espera de una madre mayor. Que perdone rápido, que no incomode, que sea un lugar al que siempre se vuelve sin consecuencias. Yo había sido ese lugar durante años. Pero un lugar también se puede derrumbar si lo pisan demasiado. Aprendí a decir no sin explicar 5 razones. Aprendí a pedir ayuda sin regalar mi llave. Aprendí a reconocer cuando una conversación intenta empujarme hacia la culpa. Y aprendí algo que me costó décadas. Mi valor no está en cuanto aguanto, sino en cuanto me cuido. No hubo un final perfecto. No hubo una disculpa completa, ni una nuera arrepentida, ni una familia unida como antes. Hubo algo más real, límites. Y un tipo de paz que no depende de que otros cambien, sino de que yo deje de traicionarme a mí misma para que otros estén cómodos. Ahora, cuando camino por el pasillo de mi edificio y siento el aire frío, no pienso en el piso donde me caí. Pienso en la mujer que se levantó después. No la que caminó primero. La que decidió vivir.